igual que gusto que podemos estar aquí contigo. Estamos en un nuevo proyecto que se llama Exegesis, ¿verdad? Y en un exegesis es ¿qué? Es una explicación detallada, ¿verdad? Y este versículo se usa en Juan capítulo 1, creo que versículo 18, donde dice en griego que Jesús es una exegesis del Padre, ¿verdad? O una explicación completa. Entonces, nuestra meta aquí es explicar lo que sentimos. Aquí tenemos Rubén López, que es parte de nuestro equipo pastoral, y él ha estado aquí pues con nosotros por muchos años y es maestro en nuestra escuela de teología, liderazgo y vida cristiana. Y aquí tenemos Ismael Parode, ¿verdad? Que es un amigo nuestro de muchos años. Y él es profesor en la escuela o la Universidad Hayes Phillips, profesor. También es uno de nuestros maestros del Instituto de Teología, Liderazgo y Vida Cristiana, ¿verdad? Y también es un ¿cómo se llama? Rabino. Entonces, si queremos que él esté aquí para dar el toque de hebreo, aunque sabemos que este fue escrito en griego, ¿verdad? Un saludo, por favor, ¿verdad? Y Rubén, y después un saludo y seguiremos. Sí, claro que sí. Muchas gracias por considerarnos, Richard. Encantado. Pues amamos la palabra de Dios. Amamos poder entrar en profundidad y también sabemos que el Espíritu Santo está aquí y Él va a estar ministrando y va a estar hablando a través de nosotros y ese es el propósito, ¿no? Conocerlo más profundamente a Jesús. Amén. Gracias, Richard. Es un gusto estar aquí contigo, estar con Rubén también, poder platicar un poco de lo que tanto nos apasiona. Son las Escrituras. Entonces, queremos comenzar con el libro de Efesios, un exegesis del libro de Efesios, y pues vamos a comenzar con nuestras impresiones. Si quieres mencionar algo histórico del libro, está bien, pero sabemos que pues de mi punto de vista, este es uno de los libros más profundos. Cuando tenemos perito arquitecto, siempre pedimos que escriban el libro de Romanos, los primeros 8 capítulos, y todo el libro de Efesios, porque sentimos que la esencia del Pentateuco está pues condensado en esos 2 libros, y pues ha tenido una tremenda, como diremos, impacto en toda la historia humana, o digamos, la historia cristiana en humanidad, pero especialmente el libro de Efesios. Impresiones de Efesios, Rubén. Pues me parece muy interesante que muchos confirman que era una carta dirigida a la iglesia de Éfeso, pero también una carta con intención de ser circular, en el sentido de que pues también la intención era que otras iglesias pudieran tener acceso a eso, y obviamente nosotros la tenemos, pero también en el contexto histórico de cómo fue escrita, muchos dan la conclusión de que el apóstol Pablo también quería que esto se pudiera compartir en su tiempo y que pudiera crecer la iglesia local. No solamente Éfeso, sino otras iglesias. Claro, una de las cosas que me parece que es muy importante marcar es la intención que tiene Pablo por hacer ver de todas las cosas que tenemos derecho, de todas las cosas que ya tenemos acceso y que son nuestras por herencia. Es decir, básicamente lo que él quiere decir, dejar muy claro desde el principio es: esto es tuyo, tienes acceso a esto y te pertenece. Es decir, dejando muy claro nosotros, tienes un derecho y debes ejercerlo. Entonces, no es cuestión de que estoy haciendo algo para alcanzar algo, estoy al revés, es algo que ya sucedió. Me encanta mucho 1 Corintios 2:12, donde dice: nosotros no hemos recibido el espíritu que proviene del mundo, para que volvemos al legalismo, esfuerzo humano, ¿verdad? Y todas esas cosas, pero nosotros hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios, para que, lo que tú estás diciendo, para que sepamos las cosas, y me encanta, el frase siguiente está conjugado, ¿verdad? Las cosas que Él nos ha concedido tiempo pasado.
Entonces, la meta del Espíritu Santo es mostrarnos lo que ya es, ¿verdad? Y lo que ya es disponible. Y yo creo que, como se está diciendo aquí en el libro de Efesios, lo expone en una manera muy tremenda. Otro pensamiento antes que clavemos. De hecho, hay tres puntos importantes que él quiere dejar claro. El primero, la bendición a nivel espiritual a la que tienes acceso. Segundo, el nivel de revelación, de entendimiento y de conocimiento al cual también tienes acceso. Y luego te deja claro también de un concepto muy fuerte que es, en hebreo se dice gen, que es gracia. Que gracia no solamente se traduce, gen en español no solamente se traduce como gracia, se traduce también como buen rostro, se traduce como alguien que ha hallado simpatía también, alguien que ha obtenido un buen carácter, una buena actitud. Entonces, deja claro estas tres cosas. Como dijimos ahorita, tienes acceso vía herencia, ya es tuyo. Básicamente es ejerce tu derecho a lo que ya tienes. Algo que me resalta mucho en toda la carta es cómo se repite en diferentes traducciones la palabra en Cristo. Y me gusta mucho porque todo lo asocia con nuestra unión que tenemos con Jesucristo. Y es una unión que Él mismo provocó, que Él nos introdujo y nos invitó a participar de ese círculo íntimo, el círculo de la deidad. Pero todo lo que vemos lo menciona en Cristo. En Cristo tenemos toda la bendición espiritual. En Cristo tú eres capaz de tener autoridad. En Cristo tú puedes hacer cierta cosa, tú puedes tener un buen matrimonio, tú puedes tener amor hacia tus hermanos y todo lo relaciona con eso porque no dependemos de nosotros. Nuevamente, no es nuestro esfuerzo, sino es en dónde estamos, con quién estamos. Y eso también me gusta mucho. Una de las cosas que yo siempre digo, aquí creo que está en Juan 6:34, puedo estar equivocado, pero es donde Jesús está diciendo, vosotros escudriñáis las Escrituras porque creáis que en ellos hallaréis la vida eterna. Entonces, hago una pausa ahí y me encanta porque es una implicación que no se dice, pero la implicación es, ese no es el propósito. Pensáis, ¿verdad?, que buscáis, escudriñáis las Escrituras porque pensáis que en ellas hallaréis la vida eterna. Pero estás equivocado. No hallaréis la vida eterna en las Escrituras. Y el frase clave es que ellos hablan de mí, ¿verdad? Entonces el propósito de la Escritura es revelar a Cristo, ¿verdad? Y en el sentido de quién es, qué ha logrado, qué ha hecho, y cómo nos impacta como individuos y seres humanos, y como Rubén estaba diciendo, en todo el entorno donde vivimos nuestras vidas. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Obviamente, sí, la Escritura está llena de principios, está llena de verdades, es la Biblia. Sin embargo, el propósito principal, ¿verdad?, es revelar a Cristo. Y me impacta mucho el libro de Efesios porque Jesús mismo en los evangelios, sus enseñanzas no son muchas en el sentido y tampoco son muy grandes. Entonces el más grande sería quizá el Sermón del Monte, 3 capítulos, o quizá dependiendo cómo dividamos el libro de Juan, ¿verdad? Pero en el sentido, su meta no es poner doctrina. Entonces, hasta que muchos de los problemas que tenemos en las iglesias hoy son personas agarrando un pedazo de este evangelio, otro pedazo de ello, y poniéndolo como que esta es la medida. Y lo que me impacta a mí, y creo que vemos el apóstol Pablo, que de repente Dios le toca, le lleva al tercer cielo, y él vuelve, y la consecuencia es que escribe 2/3 del Nuevo Testamento, y todo lo que llamaremos teología o doctrina, o en el sentido que Pablo es el intérprete, el divino intérprete de la vida de Jesús. Entonces, y solo en las cartas paulinas es donde hallamos la claridad, si me explico, de lo que queremos, que Dios quiere que entendamos, que Jesús, quien es Dios en la carne, quiere que entendamos. Entonces, para mí, comenzando en esta carta, como que estamos viendo a alguien que entendió pe a pa
o entendió todas las cosas que se puede entender. El libro de Deuteronomio está diciendo hay ciertas cosas que no podremos entender, ¿verdad? O hay secretos que no serán conocidos. Sin embargo, Pablo vio algunos de estos secretos que no pueden ser conocidos y él dijo, no puedo decirlo, ¿verdad? Porque lo vio. Pero entonces, esa es la perspectiva, está volviendo en tiempo y espacio y está comunicando. Y la cosa, lo que tú mencionaste hace ratito, esta es una invitación de la Trinidad de Dios, el círculo de la deidad, que al fin que entremos y sentemos con aceptación total, ¿verdad? Y parte de nuestro existir es ir descubriendo esta certeza. Y muchos no entienden que esta es la meta, ¿verdad? Solo que pues estemos perdonados o algo así. Pero no, que sentamos en el mero círculo de la deidad. Tú me has oído decir de vez en cuando, ¿cuántos están en la Trinidad? Entonces todo el mundo dice 13, ahora digo, hay 4, porque por lo que Jesús hizo para mí, yo siento con toda la confianza dentro de este círculo. No sé qué. Claro, y básicamente como tú estás diciendo, ¿no? La intención que tiene Pablo es hacerles ver que tienen entrada directa. Algo que en la mentalidad judía no se podía entender. Exacto. ¿Por qué? Porque una de las cosas que me parece que no ha quedado muy claro es cuando dice en Génesis que Dios sacó a Adán del Edén, del jardín del Edén, más bien, no del Edén, del jardín del Edén. Cuando lo sacó, la idea es, en español, lo expulsó. Bueno, ¿qué es expulsar? No te quiero más aquí. Pero la idea del hebreo es que lo sacó provisionalmente. Es decir, no lo expulsó como quien se deshizo, sino provisionalmente significa tengo un plan. Vas a regresar. ¿Y qué hizo Dios? Puso en la puerta a unos ángeles con una espada de fuego para evitar que entraran. ¿Por qué? No es el momento, no puedes entrar así. ¿Okay? Necesitamos un plan. Y el plan fue diseñado hasta que ahora, cuando vienes al conocimiento de, como está escrito, entiendes lo que es tuyo, lo que te pertenece y hasta dónde puedes tener acceso. Tenemos entrada directa. O no puedes entrar si no entiendes. Exactamente. En el sentido de, entonces con esto la cosa puede ser diferente. Ahora, puedes tener acceso, pero el acceso está restringido, entre tanto no lo entiendas. ¿Me explico? Es decir, hay un acceso para ti. Puedes entrar. Pero si tú no lo entiendes y quieres estar afuera, será tu decisión. Pero tienes acceso, puedes entrar, tienes línea abierta delante de Dios. Pero ¿a qué me refiero? Que si no quieres, te quedas afuera. O si no quieres, Dios va a respetar tu punto de vista en este sentido. Si quieres vivir bajo ese contexto, está bien. Se me da la parábola del hijo pródigo, que el hermano mayor se quiso quedar afuera de la casa. Es decir, si tú quieres vivir así, Dios no peleará contigo. Está bien si eso es lo que quieres. ¿Me explico? Pero no es el plan. Y lo que está intentando no es convencerlos. Es hacerles saber lo que tienen. Y que tienes acceso para entrar. Pero a ti lo que tú puedes decidir quedarte afuera si es lo que quieres. No es tu lugar. No es donde tienes que estar. Porque tienes entrada abierta para el Padre. En cierto sentido, es 2 o 3 pasos más de los pasos que ya se tomó. Exactamente. Se me explicó en el sentido de retirarse. Dios está buscando a él, pero él no está buscando a nosotros. ¿Cómo concluyó Adán? Después de haber pecado, ¿qué hizo Adán? Fue y se escondió. ¿No? ¿Por qué te escondes? ¿Por qué no buscas mejor a Dios? ¿Qué hubiera pasado si en lugar de haberte escondido, hubiera corrido a buscar a Dios? Esta es otra línea porque hubiera cambiado todo. Pero en el sentido de que si hubiera creído lo que Dios dijo. Exacto, no lo hubiera hecho. No se hubiera excluido. Exactamente, exactamente. Por eso el apóstol lo que está buscando, Pablo, es hacerles ver lo que tienes. Bendiciones espirituales, ¿qué es? Todo lo que tiene que ver arriba. Cómo piensa Dios de ti. ¿Sí? Entonces él lo que intenta es transmitirles eso. Esto es lo que Dios piensa de ti. Desde el primer capítulo, versículo 3 hasta el versículo 14, Él quiere que entiendas cómo piensan arriba de ti. ¿Okay? Entonces es importante que lo entiendas para poder entrar, para poder tener acceso.
Ok, vamos a leer algunos versículos aquí. Disculpa, pero creo que es importante cambiando un poco el rumbo de nuestras conversaciones. En el sentido, yo veo que el apóstol Pablo salió en un equipo apostólico cuando comenzó. Vemos en Jerusalén, hay un equipo, ¿verdad? Y básicamente son los apóstoles que Jesús dejó. Y hay una iglesia central, ¿verdad? ¿Cuál es la iglesia de Jerusalén? Vemos que cuando llegó la persecución, pues iban saliendo y llegaron a Antioquía y comenzaron a predicar el evangelio en Antioquía. Y en capítulo 12 del libro de Hechos, hallamos que fue primeramente en Antioquía donde les llamaban cristianos. Entonces, sí, esto es muy interesante a mí, porque en Jerusalén les están llamando una secta o les están llamando el camino, pero no les están llamando cristianos. Y para mí, y cuando Barnabé vio lo que estaba sucediendo, él fue para averiguar qué estaba sucediendo ya, vio cómo la iglesia había crecido, y él se acordaba de la visión que Pablo había tenido cuando el Señor Jesús le llamó. Entonces Barnabé va y busca a Pablo en Tarsis, le lleva a Antioquía. Entonces en Antioquía ellos comienzan a predicar el entendimiento de Pablo. Se me explicó desde que él volvió de su visión o su entendimiento y todo lo que estamos diciendo. Entonces, y él compartiendo estas cosas, comenzamos a ver, wow, entonces algo ha sucedido. ¿Por qué? Muchas veces digo, la primera cosa que sucede en la Biblia es que Dios pone su imagen en un ser humano. La segunda cosa que sucede en la Biblia es pierde la imagen. Entonces, pero ahora vemos aquí en Hechos capítulo 12, han restaurado la imagen, porque la imagen es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces, y no sé qué opinan, pero muchas veces tenemos una suposición o presuposición que esto es imposible. Pero lo que debemos entender es que la iglesia que realmente redefinió el mundo era Antioquía, y que estaba fundada sobre los entendimientos de Pablo, volviendo a nuestra introducción de esto, ¿verdad? Y esto es lo que realmente iba cambiando el rumbo y hasta la fecha. Claro. ¿Cómo ves? El tema que mencionaste ahorita es muy interesante cuando hablas acerca de la imagen de Dios. Si me permites, hay una parte en Génesis cuando habla acerca de que Dios decide crear al hombre a su imagen y conforme a su semejanza. Que en hebreo es el Tselem Elohim, es la imagen de Dios en él. Cuando dice el libro más adelante en Génesis acerca de Noé, dice en hebreo, Bele Toledot Noach, estas son las generaciones de Noach, Noach Ish. Está hablando en hebreo. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, hombre justo, perfecto. Pero básicamente lo que te está diciendo es el concepto de crecer en gracia, crecer en el gen. Porque Noé en hebreo, Noach, su simetría es gen, que significa gracia. Porque sí. Noé realmente significa cómodo en hebreo, en español. Después de Noé, otra cualidad es Ish. Ish está escrito en Salmos, ¿sí? Dice, Tefilá de Moshe Ish Elohim. Esta es la oración que hizo Moisés y hombre de Dios. Ish significa cualidades espirituales elevadas. Entonces, de la gracia, cualidades espirituales elevadas. Más arriba, Tzadik, que es justo. Que la única manera de hacerlo es a través de una acción. De expresar la raíz del nombre de este sacerdocio. Exactamente. Después arriba dice Tamim. La palabra Tamim es perfecto. Pero como hemos hablado muchas veces, todo el poder que hemos recibido necesita una plataforma para desarrollarse y para potencializarse y expresarse. Esa plataforma son los principios. Porque a final de cuentas un principado es precisamente eso, un poder detrás de un principio. Entonces, lo que le da fuerza a los principios es la definición de los conceptos, como piensa Dios. ¿Qué piensa Dios de lo que es un tamim, de lo que es un perfecto?
Ser perfecto no significa nunca equivocarte. También viene de la palabra teumim. Teumim significa gemelo. Entonces realmente lo que significa ser perfecto es ser gemelo. Por eso en el concepto de Dios, el que la persona se equivoque no significa que haya perdido su perfección. Es decir, puede equivocarse, puede cometer un error, incluso puede pecar, no practicar pecado, pero pecar y seguir teniendo la imagen de Dios. Por eso dice, porque es un gemelo, Exacto. porque Dios le dio a él Selem Elohim, la imagen de Dios. Ahora, no estamos hablando de alguien que practica el pecado, es otra cosa, es naturaleza vieja. Estamos hablando de alguien que cometió un pecado. Que hizo un error. Exacto. Y reconoció. Y lo reconoció. Pero por haberlo hecho no ha perdido la semejanza de Dios. No ha dejado de ser el gemelo de Dios. Para Dios, ser un gemelo es ser perfecto. Para Dios, alguien, exactamente, es alguien que tiene la imagen de Él. Entonces, el concepto de que Dios, cuando salió el hombre del jardín del Edén, dañó su imagen, sale con una imagen dañada. ¿Cómo sabes que sale con una imagen dañada? Porque él va y se esconde y concluye equivocadamente acerca de Dios. Sí. ¿Una imagen dañada qué es? Es concluir equivocadamente acerca de Dios. Todo el que concluye equivocadamente acerca de Dios y equivocadamente acerca de él mismo, lo que tiene es un problema de la imagen. Y la imagen debe de ser restaurada. ¿Cómo se restaura? En una peshuta, sencilla fe. Exacto. Ok, Rubén, vamos a leer versículos 1 y 2. Y lees hasta 4, por favor, incluso 4. Y pues nosotros ya estaremos escuchando y a ver dónde nos metemos. Muy bien. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. Ok, versículo 1. ¿Hay un pensamiento o comentario que algo te impacte en este versículo mientras que caminamos? A mí me gusta la presentación porque hablamos nuevamente de que se pudiera decir que Dios contrató a Pablo, o Dios directamente le llamó, muy contrario a lo que él estaba haciendo, que él estaba totalmente lo contrario, digamos, valga la redundancia, persiguiendo a la iglesia, y vemos que el Señor Jesús lo llama. Pero me gusta que él introduce su autoridad no por ponerse un título, no por decir yo soy el apóstol, yo soy aquí el líder, no, sino porque sabemos que apóstol que es enviado, sí. Nada más. O sea, a mí me envió Jesús con este mensaje para ustedes, y a mí es muy importante esas introducciones. Súper. Y apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, en el sentido, Dios le seleccionó, le escogió y le dio este encargo. Apóstol normalmente incluye la autoridad y el poder para llevar a cabo la comisión. Entonces, obviamente, pero lo que me encanta es el nombre Pablo, porque Pablo quiere decir pequeño. Entonces, aquí tenemos la persona, pues obviamente Jesús es más reconocido. Probablemente el nombre más reconocido en toda la historia humana será Abraham, después Moisés probablemente, y después el Señor Jesucristo, y después Pablo. Entonces aquí todo este tremendo escenario de que estamos practicando está siendo escrito o dictado por Pablo, un pequeño, pero hay un apostolado que tiene la autoridad de Dios, que tiene el poder de Dios, por la voluntad de Dios, para comunicar esta comisión que Dios le ha dado. ¿A quiénes? A los santos. Sí. A los santos. Ahora, ¿qué significa a los santos? ¿Sí? Es decir, lo que volvió a decir ahorita, cómo Dios te ve, o lo que Dios piensa de ti. Es decir, esto está dirigido a los que han concluido con Dios. Cómo Dios piensa de ti. Tú lo entenderás en ese contexto. Y yo creo que muchos en la iglesia hoy
leerán esto y como que volviendo, vemos no solo aquí, pero en varias otras cartas, esta es una suposición, o él supone que todo el mundo entiende que este ya es un hecho, es un nuevo estado que les fue otorgado, no producido, pero de todos modos, este estado, con las consecuencias de este estado, ya es algo vigente. Pero lo impactante es como ahora mismo, podemos predicar aquí entendiendo lo que quiere decir. Podemos predicar un largo rato, podemos tener todo el libro de Levítico aquí y todo, nada más en esta frase, a los santos. Pero los santos pudiese decir, los que tienen el mismo estado que Jesús tiene, cuál es sin pecado, cuál es la misma naturaleza, cuál es perfecto delante de la ley, cuál es un cielo abierto. Todo eso, si me explico, está en lo que Pablo entiende, pero no solo Pablo. Aquí en la iglesia de Éfeso, esta es su norma. Y creo que este es algo muy importante. Sí, o sea, Pablo lo da por hecho y también, como mencionamos, a veces está esa resistencia de nuestros propios conceptos acerca de nosotros mismos, que por lo general son limitados y no nos permite a veces aprovechar todo lo que viene en la Escritura, sus promesas, porque si tú no te ves como santo, pues obviamente no vas a poder aprovechar de lo que está aquí. Pero aquí Pablo lo da por sentado. O sea, ustedes ya son santos y fieles ¿en quién? En Cristo Jesús. Lo entenderás en este contexto. O a través de lo que Jesús ha hecho, tú tienes un nuevo estado. Tú tienes una nueva dimensión de vida que es vigente y válido y tuyo. O si no eres manzano, nunca vas a pensar manzanas. ¿Sí me explico? Y ese, en el sentido, si no puedo concluir bien acerca de quién es y qué ha hecho, para que pueda entender quién yo soy y qué ha hecho para mí, entonces estas dimensiones, o si no estoy dispuesto a verme como manzano, manzanas no son posibilidades. Si puedo verme como Dios me está viendo y que Dios ha hecho para mí y hacia mi persona, entonces en la misma manera las consecuencias de esto, y esto es lo que Él siempre quería. Sí, increíble. Fieles en Cristo Jesús. Ahora, fieles en Cristo Jesús, ¿qué es lo que queremos subrayar aquí? Creo que lo tocaste un poco algo, pero creo que vale la pena repetir. Me gustaría mencionar esto. La palabra fiel en el hebreo tiene que ver con la palabra emuná. Emuná. Emuná significa fiel. Pero emuná significa también fe. Es decir, a los santos y a los que lo creen. A los que tienen fe. Es decir, otra vez el mismo contexto. ¿Cuál es el sentido de ser fiel? El sentido de ser fiel es que puedas creerlo, que seas capaz de creer esto. Esto te va a funcionar en el contexto en el que tú seas capaz de creerlo, de que tienes acceso, de que es tuyo, de que es tu derecho, de que es tu herencia, de que formas parte de esto. Y es la manera como Dios te ve, como dijiste ahorita, santos, pero es también la manera en cómo tú lo crees acerca de lo que Dios ha decidido creer en ti. Como dice, por ejemplo, como dice el pasaje en Isaías. Nosotros, dice Isaías, somos como gente de Sodoma y de Gomorra. Sodoma y Gomorra. Y el versículo siguiente, ¿cómo les habla Dios al pueblo de Israel? Escuchadme, príncipes de Sodoma, escuchadme. ¿Por qué dijo príncipes de Sodoma? Porque es como tú te ves, será como yo te hable. ¿Cuál está bien en Salmo, creo que 18, 26? Sí. Con 25, Salmo 18, 25, con la misericordia te mostrarás misericordioso.
recto con el hombre íntegro o recto, limpio te mostrarás con el limpio, y severo serás para con el perverso. Yo siempre he dicho, estos son los pasajes más profundos en la Biblia, porque está revelando que Dios me trata según como soy. Entonces, y volviendo aquí en el libro de Efesios, entonces, Él está estableciendo vía regalo, vía herencia, yo tengo el estado de Jesús, ya soy santo. Ahora, y si ya soy santo, ¿es por qué? Para que pueda tratar conmigo. Si me explico, si yo puedo ver eso, entonces, ¡wow! Ya comienza a suceder. Pero si no puedo ver eso, solo está, o pudiese decir, en la manera que te ves, y va desviando hacia la máquina del futuro, pero en la manera que te ves y concluyes, llega a ser en cierto sentido la medida con que Dios puede tratar contigo y tener acceso contigo y tú con Él. Que básicamente es la historia del Antiguo Testamento. La conclusión que ellos tenían y cómo Dios los trató por diferentes pactos, porque al final de cuentas su limitación del concepto de sí mismos también impedía a lo mejor que Dios pudiera darles más que tenía para ellos. Cuando llamamos esto exegesis, precisamente porque es incompleto la conclusión del Antiguo Testamento. Entonces, por eso Juan 1:18, creo que sí, Jesús ha venido para revelar o hacer una exegesis del Padre, de quien realmente es, porque es inconcluso todo lo que ha sucedido. Es cierto, pero inconcluso todo lo que ha sucedido en el Antiguo Testamento. Porque es importante creerlo. Un concepto. Viene Dios y visita a Abraham. Dios le dice a Abraham, tendrás un hijo. Ok, la verdad es que el primero en reírse fue Abraham, no fue Sara. Dice la Biblia que Abraham se rió, fue el primero. Pero se dio cuenta que tenía que creerlo. Dios le dice que Sara se rió. Abraham va y habla con Sara. ¿Te reíste? Sara le dice, no. Bueno, ¿qué importa si se rió o no? Ya, total. Ya se rió y se rió. ¿Por qué no lo arregla Dios esto en el cielo? ¿Por qué tiene que Abraham ir a hablar con Sara? Abraham tiene que ir a hablar con Sara porque Sara tiene que creer para que le pase. Porque si no cree, aunque Dios lo haya dicho, no le sucede. Zacarías, el papá de Juan el Bautista. ¿Explicas esto? Es complicado. Sí, claro. Mejor no digas nada. Pero en ese sentido, es complicado pensar que tienes una participación en lo que Dios te dijo. Por supuesto que sí. Herencia es eso, participar. Es Efesios 2:8, colaboradores con Dios. Exacto. Dice la Biblia, cuando viene un profeta entre ustedes, yo me revelaré a él. Sí, me hará. ¿Cómo es esto? En hebreo la palabra revelar es la misma palabra que significa espejo. Me voy a revelar en el contexto que tú concluiste de ti. Así es como me revelaré a ti. Santiago, ¿qué dice? El espejo de libertad, o que él que ve intensamente en el espejo, ¿dice espejo? Sí, es no recuerdo. Pero en inglés dice the mirror of liberty, el espejo de libertad o el espejo, y se le olvida, ¿verdad? No. Es como aquel que se ve en el espejo y va y pues olvida su apariencia. Sí. Y fíjate, muy interesante también como el concepto estamos hablando de que Dios nos va a tratar de acuerdo a nuestro entendimiento, por eso Él Él hace su propia aparición de revelarnos quién Él es para que podamos ver quién Él es, quiénes somos nosotros. Y también me recordó el pasaje de Números 13:33, cuando están pasando el reporte de la tierra prometida, pero solamente de las 12, 2 creían lo que Dios creía y se veían como Dios les había dicho. Pero los demás dijeron, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces a mí me habla que no solamente el concepto que tú tienes y tu identidad afecta principalmente tu relación con Dios, sino tu relación con los demás,
cómo te ven los demás, y también vemos que esa generación no entró a la tierra de promesa. Y esto para mí, Efesios también es la tierra de promesa, lo Sí. que ya tenemos acceso, pero necesitas tú verte como Dios te ve. Por eso Pablo ya dice, tú ya eres santo, tú eres fiel, como mencionas. Muy enriquecedor decir, es que tú ya crees en esto. Entonces, si tú crees en esto, puedes tener acceso a la tierra de promesa. Precisamente en capítulo 4 de Efesios, versículo 22 a 24, él va a hacer referencia a la renovación del espíritu de mi mente, o en el sentido, debe de existir una congruencia entre mi pensar y mi concluir. Ahora, concluir es muy importante en el sentido de que el contenido de nuestro corazón realmente son convicciones, y convicciones son conclusiones de lo que yo creo acerca de mí o acerca de Dios, pero vivo conclusiones, es lo que sucede. Entonces, y precisamente lo que estamos diciendo aquí, y lo que Pablo básicamente está revelando, lo que vio desde la revelación de Jesús, quién es, y pues es el creador, y no, está tremendo. Pero, sin embargo, si quedo con la medida pequeña, o Lucas 6, 28, 38, si quedo con la medida pequeña, quedo con un resultado pequeño, ¿verdad? Entonces, por eso quisimos comenzar esta serie con este libro. ¿Verdad? Creer y concluir. La importancia también de concluir. Cuando las varas, en la redefinición del sumo sacerdocio, ¿qué fue la manera como se solucionó? Fructífero. Tomemos 12 varas, pongámonos en el lugar santísimo, ¿sí? Lo dejemos ahí y veamos qué pasa, cuál es la queda de la vergüenza. Ahora, no es cuestión de identidad, porque todas tienen el nombre, todas tienen identidad. No es cuestión del lugar, todas están en el lugar más santísimo que hay. No es cuestión de Dios, todas están delante de Dios. ¿Por qué solo una salió? Porque es cuestión de concluir. Porque puede que estés en el mejor lugar, delante de Dios mismo, y si no concluyes, no te pasa nada, saldrás igual. Por eso creer y concluir. Wow. Muy bien. Súper. Ok, y obviamente está escrito a los que están en Éfeso, ¿verdad? Versículo 2. Este versículo me encanta porque veo una repetición quizá subliminal, pero en el sentido gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. O como que la gracia es vía Dios Padre y la paz es la consecuencia de la obra de Jesús. Entonces, que me deje estar en paz, me deje estar restaurado y todo eso. Gracia y paz a vosotros. ¿Qué opinan? Pues la verdad, a mí me enriquece mucho saber que para ellos significaba tanto estar en paz con Dios, porque venían del contexto de quiero tener una relación correcta con Dios, me esfuerzo y no lo logro. Hago estos sacrificios y no lo logro, siento que algo me falta, siento que no estoy bien. Y obviamente la venida de nuestro Señor, y que representa que Él nos ha justificado y que estamos, como ya se ha mencionado, con libre acceso y con una relación perfecta, porque nos fuimos incluidos en la relación entre Jesucristo y el Padre. Era de mucha significancia para ellos, que también esto no es para tratar de alcanzar, esto es cuando ya alcanzaste gracias a Jesucristo, a partir de ahí, el punto de partida. Siempre antes era quiero llegar, tratar de ser acepto, tratar de estar bien con Dios, y yo creo que para ellos esa paz representaba ya, eso ya se logró. Ahora, ¿qué haces tú con esto? Wow. La palabra gracia, que normalmente está explicado como misericordia, que no merezco, pues cual sería cierto, pero es suficiente. Bueno, la palabra gracia en hebreo gen es también buen rostro. Es decir, que hayas un buen rostro, que un rostro embellecido. La palabra gen en hebreo tiene muchas maneras de traducirse. Por lo general se conoce como gracia solamente. Pero la palabra gen es una belleza, es un tipo de belleza. Y también la palabra gen en hebreo
es una de las 7 luces que existen. Hay 7 luces que tienen 7 nombres diferentes y una de ellas es la palabra gen. Entonces, gen, gracia, es una luz también. Es algo que te brilla en tu rostro, que te embellece, que te hace el buen rostro y te da acceso. Como Esther Malcá, la reina Esther. La reina Esther que tenía era bella. Pero ¿cómo era bella? Así dice. Tenía gen, tenía gracia. Le caía bien a todos. Quien la veía, le caía bien a todos. No es que fuera igual de bella como era Sara. No es que fuera igual de bella como era Rivka. Era bella por la gracia que tenía en ella. Y no tenía que arreglar nada. Dice la Biblia que había mujeres, dice que vieron los hijos de Dios, que los hijos de los hombres eran bellas. ¿Sí? Tobot. En hebreo significa no que eran bellas, sino que se arreglaban. Esta belleza no quiere decir que te arreglas. Esta belleza significa que ya no tienes nada que arreglarte. Así como estás bello. Amén. En el contexto de ejemplo. En griego, caris está en la raíz de gracia, si recuerdo bien. Y caris, en cierto sentido, refiere a lo que tú estás diciendo en el sentido, la carisma o como que la imagen que proyecta a alguien. Pero gracia para mí como que es algo en Dios que le, no sé si motivaba, pero en el sentido que llegaba a ser la motivación y la expresión y la acción y la preocupación de que todo lo que se necesita hacer para incluir estos otra vez y asegurar que es completamente. Entonces yo siempre digo que gracias todo lo que Dios es, todo lo que Dios tiene y todo lo que Dios hace hacia nosotros para que realmente asegurar que podemos ser incluidos en lo que hizo o incluido en su familia, ¿verdad? Y yo creo que esto es algo increíblemente importante. Y estamos ya como que cerrando nuestro tiempo, si cada quien quiere cerrar con un pensamiento, pero déjame volver a leer el versículo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre, gracia de Dios nuestro Padre y paz del Señor Jesucristo. Me encanta Hebreos capítulo 1, Colosenses capítulo 1 y Juan capítulo 1, porque es muy claro que Jesucristo es el Creador. Entonces, y vemos toda esta dimensión, ¿verdad?, que hemos practicado, y gloria a Dios que tenemos esta carta y esta revelación. Impresiones para cerrar, tenemos como un minuto. Pues similar a lo que ya mencionaste, Richard, también gracia pudiera ser y se utiliza como un empoderamiento. Y también en toda la Biblia yo creo que encontramos seres comunes y corrientes como nosotros que le preguntaron a Dios, pero ¿por qué yo? O sea, o como Moisés, pero ¿cómo yo voy a hacer esta tarea que tú me mandas? Es demasiado grande. Pero Dios empodera. Entonces vemos que en Jesucristo ya no hay un velo en el que no podamos entender quizá el plan maestro que viene revelado en Efesios, el plan maestro de Dios que siempre fue que en Jesucristo pudiéramos ser empoderados. Que nuevamente, la tierra de promesa podemos entrar, pero necesitamos vernos como Él nos ve. Y la única forma que se pudo lograr eso es que Jesucristo viniera y tomara nuestro lugar. Entonces, para mí también gracia es que fui empoderado para poder lograr. Sigamos concluyendo. Algunos dicen, gracias a la habilidad de Dios para cumplir su voluntad. Entonces, te cabe muy adentro de lo que tú estás diciendo. Claro. La palabra paz, en hebreo todo el mundo sabe shalom, pero la palabra shalom viene de la palabra ishlimut. Ishlimut significa completo. Wow. Alguien que está completo. Colosenses 2:10. En el estado original en que Dios creó a Adán, lo creó completo, no faltaba nada. Esa es la verdadera paz, sentirte completo en él. Súper. Amén. Pues gracias por estar con nosotros en la primera sesión de exegesis. Estaremos sacando esto periódicamente y gracias por pasar un rato aquí con nosotros. También gracias por el director David Acosta que está ayudándonos con este proyecto.
Y Dios te bendiga, ¿eh? Y gracias. Tomas un rato, ves esto. Este está disponible en el YouTube de Comunidad Cristiana Internacional y también en el YouTube mío, Richard Hayes. Y esperemos que cuando lo ves, lo compartes con todo el mundo. También saldrá en nuestro Facebook, digamos, de la Comunidad Cristiana Internacional. Y este se hizo para estar visto. Bendiciones. Bendiciones, muchas gracias por estar con nosotros, acompañándonos. Gracias, Richard, gracias, Gish, por su tiempo. Muchas gracias, Richard. No, al contrario, amigos.